Me toca ahora hacer otra fase de mi trabajo acá en la comunidad, y es que yo fui por 14 años consecutivos delegado del Poder Popular. Es decir, estuve alrededor de 8 mandatos como delegado del Poder Popular y presidente de un Consejo Popular y delegado a la Asamblea Provincial de acá de Ciudad de La Habana. Y bueno, acumulé alguna experiencia del trabajo de gobierno o como miembro de la Asamblea Municipal. Y aprendí mucho del proceso eleccionario en Cuba, porque bueno, fui objeto de ese proceso. La primera experiencia que tuve es el carácter democrático real que tienen nuestras elecciones. En primer lugar, porque yo era un trabajador normal de aquí del taller, y un día llegaron los compañeros de la comisión de candidatura a nivel de circunscripción, porque esto es muy importante para que lo conozca el pueblo brasileño. Nuestro país, nuestra nación se divide, la nación, y se subdivide antes en 15 provincias, y cada provincia se divide en municipios, y los municipios desde el punto de vista electoral se dividen a veces en distritos cuando es elecciones generales y circunscripciones, que esos son, de acuerdo a la Constitución del país y a la ley electoral, las estructuras para elegir a los candidatos al Estado cubano. Entonces, nosotros la primera experiencia que tuvimos es que salimos en la primera elección, que fue una elección general, donde primero se hicieron las elecciones municipales. En esas elecciones municipales me propusieron como delegado al Poder Popular, pero la forma en que me propusieron fue que lo primero que me dijeron: esto aquí tú no tienes que hacer campaña. Y yo, no, aquí usted es convocado, es propuesto por la población donde usted vive, por el área donde usted vive, y después el propio pueblo hace la campaña. ¿En qué consiste esa campaña? No es una campaña política, es que me tomaron, me hicieron los datos biográficos, mi fotografía, y la pusieron en lugares públicos junto con otros candidatos que aspiraban también a ser delegados, y pusieron la bibliografía ahí. Las personas la leían y sacaron lo único que decía esa bibliografía: elegir al mejor. Y entonces ponían la bibliografía. Y así llegaron las elecciones. Primero hicieron una asamblea y me propusieron por aclamación. No, yo propongo a Armando, porque usted lo propone por esto, por esto, por esto. Y después en otra asamblea propusieron a otro compañero. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue que llegaron las elecciones a través del voto directo y secreto. Para yo salir delegado tenía que sacar el 50% de los votos más uno, que lo logré. Que por cierto, la primera contrincante que tuve fue mi esposa, que es aquella compañera que está allá, que le gané por pocos votos, y a ella también la propusieron, y yo salí delegado. Y estuve después como delegado. Yo tenía que rendir cuenta cada 3 meses de mi gestión. Delegado a nivel de circunscripción, que fue como me eligieron a mí, ¿no ves? Candidatura y delegado a nivel de circunscripción. Me presenté al pueblo y me eligió el pueblo como miembro de la Asamblea Municipal. Es decir, que yo fui candidato a la Asamblea Municipal, delegado a la Asamblea Municipal. Pero en esa asamblea, después vinieron las elecciones generales,
Y en las elecciones generales había que sacar, la Asamblea proponía como candidato a los delegados provinciales y a los miembros del Parlamento, es decir, a los diputados, a la Asamblea Nacional. ¿Y cómo se hizo ese proceso? Bueno, en la Asamblea Municipal, la comisión de candidatura, que estaba integrada por representantes de las organizaciones de masa del país y por otras personas del pueblo, propusieron a varios diputados a la Asamblea, la presentaron a la Asamblea. La Asamblea aprobó a esos delegados, entre esos estaba yo, para la candidatura. Y entonces, tan igualito que como salí delegado, me hicieron una biografía como candidato a delegado provincial, a otro le hicieron una biografía como delegado, como diputado a la Asamblea, y nos pusieron en esa candidatura. Y el pueblo votó por el voto directo y secreto por esa candidatura a delegado provincial y a diputado. ¿Qué es lo interesante de eso? Que en ese proceso también tuvo que participar Fidel Castro, Raúl Castro y todos los que aspiraban a ser miembros de la Asamblea Nacional. Para ser miembro del Consejo de Estado, lógicamente había que salir delegado provincial o diputado. Y entonces de ahí elegían al Consejo de Estado. En esas elecciones, por eso esas elecciones eran muy importantes. Una vez elegidos los diputados a la Asamblea Nacional y los delegados a las asambleas provinciales, se constituyeron estas. En el caso de la Asamblea Nacional, los delegados propusieron al presidente al vicepresidente y al secretario, que en este caso resultó ser el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón de Quesada, que tuvo casi los mismos mandatos que he estado yo y sigue, y el compañero Jaime Clombé, que es vicepresidente de la Asamblea. Pero después que se eligió la presidencia, se eligió al Consejo de Estado, que el Consejo de Estado es que gobierna entre entre sesiones de una asamblea y otra. Y ese Consejo de Estado es el que toma prácticamente las decisiones fundamentales del país. Como presidente del Consejo de Estado se eligió en aquel momento al comandante en jefe Fidel Castro, Ruz, y otros miembros del Consejo de Estado, como el propio Raúl Castro, que era vicepresidente primero del Consejo de Estado, Machado Ventura, Lazo, un grupo de personas que formaron el Consejo de Estado. Y ese Consejo de Estado eligió al Consejo de Ministros. A nivel provincial se eligió la Asamblea Provincial, el presidente, vicepresidente, secretario y el Consejo de la Administración. Es importante señalar que el 50% de los diputados y el 50% de los delegados provinciales éramos propuestos, surgíamos del pueblo. Es decir, que para ser el 50% tenía que ser delegado de base, es decir, delegado de una circunscripción. O si no, no podía ser miembro de la Asamblea Nacional o delegado provincial. Y el otro 50% tenían que ser propuestos candidatos por las organizaciones de masa. De esa forma democrática se surgieron, electos por el pueblo, la estructura del poder popular cubano. La Asamblea Nacional, la Asamblea Provincial y la Asamblea Municipal. Ahora, surge en el 10 de octubre de 1990 como una nueva estructura del gobierno, el Consejo Popular,
yo fui el segundo presidente del Consejo Popular. Yo fui el segundo presidente del Consejo Popular. En ese, este Consejo Popular primero fue un eslabón del gobierno, porque no había una ley, pero después por ley se convirtió en estructura del gobierno. ¿Cuál es la función de un Consejo Popular? Es controlar y fiscalizar en el territorio, que un territorio abarca, por ejemplo, el de Príncipe, abarca en este momento 7 circunscripciones. Y el presidente del Consejo Popular es uno de los delegados. Y el vicepresidente es otro de los delegados. Pero ese Consejo Popular se unen de otras personalidades. Por ejemplo, el de Príncipe era miembro del Consejo Popular, el rector de la Universidad de La Habana. Y otras representantes de empresas importantes. Y así es como se creó desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba la estructura del sistema de poder popular